El día que fui al Chengguang Miao a cumplir una promesa, me topé con un monje extraño. La joven había muerto hacía menos de 100 días, y el Guye vino a pedir matrimonio, para que yo le sirviera de segunda esposa. En la mansión todos decían que era una gran fortuna. Yo, que nací sirvienta, casarme en una casa tan culta, era como pagar deudas de varias vidas. Por fuera dije que sí, pero por dentro no me sentía tranquila. Así que, en los últimos días antes de la boda, aproveché el tiempo libre y fui sola al templo a encender incienso, a buscar un poco de calma. Nunca imaginé que justo al encenderlo, la punta del incienso se partió de golpe. Sostuve ese trozo roto de incienso, y me dio un coraje contenido, cuando un pequeño monje se acercó de pronto. Me miró serio y me examinó largo rato. Lo que dijo fue aún más absurdo. Afirmó que alguien quería usar mi cuerpo para un jinun. Por supuesto no le creí. Axiang estaba a mi lado en ese momento. Ella era la criada que el Guye me había dado. A menudo decidía por mí más de lo que yo la mandaba. La mandó reñir al monje en voz alta, y me tiró del brazo para irnos. Yo quería hacerle más preguntas, pero ella me arrastró fuera del templo sin parar. El monje quedó allí, en el mismo sitio, mirando desde lejos nuestras espaldas que se alejaban. Tenía en el rostro una preocupación que no sabía explicar. Cuando regresé a la mansión ya era noche cerrada. El mayordomo estaba en el corredor, como un muñeco de papel, inmóvil. Me vio. Sus ojos se iluminaron. Axiang salió corriendo, toda feliz. El viento soplaba fuerte. Las hojas del patio crujían bajo sus pies. Me giré para buscar al mayordomo y preguntarle algo. Pero el corredor ya estaba vacío. En el salón principal, Guye estaba apoyado en la mesa, leyendo. Alzó la vista y me vio. Sonrió levemente. Se levantó y se acercó. Me colocó la prenda sobre los hombros. «Hace mucho viento afuera», dijo. Yo pensé, «Este será mi futuro marido». A la hora de comer, Guye me sirvió un poco de jiaobai salteado. Pero eran precisamente las cosas que la señorita amaba en vida. Un remolino se formó en mi pecho. Si le presta tanto cuidado a la señorita, ¿por qué tiene tanta prisa por casarse conmigo? Quise posponer la boda 2 días. Él tomó mi mano. Su voz fue suave. «Cásate pronto». «Así estaré tranquila», añadió. Pero su mirada no me alcanzaba del todo. Era como si me atravesara y viera a otra persona. Asentí. Por dentro, sin embargo, sentí un frío extraño. Al volver a la habitación, hice que Axiang se retirara. Me puse una ropa burda de cáñamo. Me escabullí fuera de la casa. En la esquina apareció de pronto una sombra negra. Era el monje que vi de día. Me dijo que no podía quedarse tranquilo. Por eso me siguió hasta aquí. Me preguntó si en la mansión habían hecho un funeral últimamente. Si yo había guardado luto o acompañado el espíritu. En la nota estaba mi nombre. Que hicieran girar el ataúd 3 veces. Y luego enterraran dentro el fardo de tela. Esto es Tiaowan. Cuando terminé de contárselo, el monje comenzó a dar pisotones, angustiado. Dijo que el que llevaba el fardo era un vivo disfrazado de guía del más allá. ¿Cómo se puede poner el nombre de una persona viva? El espíritu no encontrará a quien lo guíe, y no podrá renacer. Seguro vendrá a buscar al dueño del nombre. Si rompemos ese acto de poner el cuerpo para guiar al espíritu, el alma que perdí volverá a su lugar por sí sola. Hay que tomar esa cosa y quemarla en 2 días. Solo así puedo salvarme. Le agradecí hasta quedar sin palabras y me despedí. Regresé a la mansión a oscuras. Con la vista de reojo vi una sombra blanca pasar en la esquina. La sombra desapareció. Solo vi que la puerta del altar ancestral no estaba bien cerrada. De la rendija negra salió un olor extraño y tenue. Me quedé un momento en la puerta. Al final no me atreví a entrar. Volví a mi cuarto y justo me acosté. Cuando llamaron a la puerta, era Guye. Me dijo que Axiang había ido al excusado a buscarme. No estoy. No sabía cómo inventar una mentira. De pronto, ¡fuera!, sonó la voz del mayordomo Li. Guye guardó silencio un momento. Solo dijo, «Descansa pronto», y se marchó. Me sentí aliviada y a la vez desconcertada. ¿Por qué el mayordomo me cubría? ¿No se supone que él y Guye van de la mano? Aquella noche tuve un sueño. Soñé que estaba atrapada dentro de una sedanilla, sin poder moverme. Una cara ensangrentada gritaba frente a mí. «Te sentaste en mi lugar». Me desperté sobresaltada. Afuera ya era de día. El plazo de 2 días había comenzado ya. Agui, arrodillado bajo el salón, decía que la noche pasada vio a la anterior joven señora en el oratorio, vestida toda de blanco. Pequeñas figuras flotaban dentro del oratorio, y se oían murmullos de hombres. Pero Guye dijo que estaba atemorizado y desorientado. Le permitió recibir su recompensa y abandonar la casa. No fue solo Agui. Varios de los que estaban en el salón también fueron despedidos. Repartió una suculenta recompensa. Les dijo que volvieran a sus casas, y que jamás regresaran a la mansión. La casa quedó en completo silencio. Más silenciosa incluso que la noche. Más silenciosa incluso que la noche. Una opresión vacía. Se extendía como la marea. Pregunté al mayordomo Li. «¿Se han ido todos estos?»
¿No quedaremos solo nosotros aquí? Guye tomó la palabra con voz suave. Tarde o temprano habría que mandarlos. Piensa casarse y llevarme a la capital. Para lo demás bastarán unos criados. Dijo mayordomo Lee. El joven señor duerme ligero. De noche no permite que nadie ande. Los que antes servían, por mancharse las manos y los pies, ya los había despedido. En el salón principal, Guye tomaba una medicina. La botella tenía letras extranjeras. De pronto preguntó por nuestro pasado. En mi pueblo hubo la hambruna. Mi padre me llevó al mercado. Me pusieron una ramita en la cabeza. El mayordomo de la mansión, Yue, me eligió. Me compraron para servir a la señorita Callada. Compraron 4 criadas. Pero la señorita solo se quedó conmigo. Me preguntó si era bonita. Porque nunca me habían casado. Dije que antes me habían prometido. Pero ese señor viejo cayó en un pozo y murió. Él sonrió con los ojos húmedos. Dijo que los estudios de la señorita eran flojos. Un corazón puro en una vasija de jade, dijo. Se quedó callado por largo rato. Contó que había visto a la señorita bajo un furón. Solo fue un encuentro. Una mirada fugaz. Sacó de su pecho un peine de jade lantian. Era la herencia de la madre de la señorita. Mañana es la ceremonia de despedida. Según la costumbre, debo llevar algo del difunto entre mis ropas. Tras tanto preparar. Así que esto es un jinun. Para guiar al espíritu. Así que ese era su plan. Axiang, ausente todo el día, por fin apareció. Con rostro cansado me ayudó a tender la cama. Le pregunté si había encontrado el pelo del hombre que buscábamos. Reaccionó como si la hubieran quemado. Huyó enseguida. La fría luz de la luna bañaba las sombras de los árboles. Oscilaban en la pared, como incontables almas errantes merodeando afuera, buscando un lugar donde reposar. Me obligué a cerrar los ojos, esperando que llegara el último momento. Todo quedará para mañana. El día de la ceremonia tendría buen tiempo. El maestro dijo que, si se despide al espíritu bajo el sol, no es fácil que los espíritus se aferren a uno. Hay mujeres que, aún muertas, no quieren que su marido vuelva a casarse con otra. Guye se quedó en casa esperándome, vestida con mi vestido nupcial rojo. Axiang me ayudó a caminar. Una comitiva numerosa llegó ante la tumba de la señorita. La niebla cubría el bosque. Las ofrendas de papel llenaban el aire. El viento de inicios de invierno gemía. La lluvia susurraba. Axiang se acurrucó junto a mí, temblando. Sabía que tenía miedo. En realidad, yo también. Me dije a mí misma, no tengas miedo. Ya casi termina. De regreso iremos en palanquín. Antes de subir al palanquín, Axiang a mi lado de pronto se volvió. Le pregunté qué pasaba. Con la voz temblorosa dijo que antes oyó algo como una voz. Me puse pálida. Le dije que lo había oído mal. Anda, vayámonos. A mitad del camino, el portador del palanquín dijo que alguien nos detenía. Al mirar, era Lee, el mayordomo de la mansión Yue. Nos tendió una cajita pequeña. Dijo que los criados de la casa Yue habían juntado dinero para un regalo. Dentro había una horquilla de oro. Pesaba bastante. Axiang me miró con recelo mientras abría la caja. Saqué una carta. Pedí a Lee, el mayordomo, que fuese al Chengguang Miao a cumplir una promesa. Lee tomó la carta. Se hizo a un lado. Al volver a la mansión He, como era una continuación de matrimonio, todo se hizo sencillo. Solo invitamos unas mesas, gente notable del pueblo y contados amigos. Lo llamaron ceremonia de enlace. Siendo yo solo una criada, ¿me caso? ¿Qué derecho tengo de exigir pompa? Afuera beben y festejan. Sentada en la cama nupcial, hecha un nudo de nervios. Al fin, cuando la algarabía afuera se fue, hice que Axiang se fuera. Le quité el velo al instante. Los ayudantes de cocina ya se habían ido. No quedaba nadie. El fuego de la cocina aún no se había extinguido. Saqué el peine de jade lantian y lo arrojé dentro. Si lo quemaba, ese maldito vínculo se cortaría. Señora, ¿qué haces? Me sobresalté. Dijo con frialdad que solo quemar cosas no bastaba. Mientras la persona exista, tarde o temprano te hará daño. De pronto abrió la voz y, ronco, gritó. Saoye. Me quedé estupefacta. Quise escapar. El anciano se plantó y bloqueó la salida. Me sujetó la manga con fuerza. El Guye llegó enseguida. Vio que yo forcejeaba con el mayordomo Lee. También vio el peine de jade lantian medio quemado. Por primera vez su rostro se tornó severo. Avanzó hacia mí con calma. Me fui reculando. De pronto mi espalda topó con el viejo. Me introdujo en la palma una cosa helada. Al inclinar la vista, veo un cuchillo. El anciano se acercó y susurró al oído. ¿Quieres vivir? No hay medias tintas. Lo entendí al instante. Apreté el cuchillo y lo levanté. El Guye palideció y retrocedió de un salto. Yo no dudé. Me giré con fuerza. Clavé la cuchilla en el pecho del mayordomo Lee. El viejo, incrédulo, me señaló. De la garganta le salieron palabras confusas. Dejé caer el cuchillo. Me lancé hacia el Guye y grité. Guye, el mayordomo quería que te matara. El Guye parpadeó. En su mirada había sorpresa. Había desconcierto. Y también recelo. Ese viejo quería apropiarse de la fortuna de la mansión He. Hizo que su hijo Linder se hiciera pasar por monje para engañarme.
Me hizo creer que el Guye quería usarme para un retorno del cuerpo. Y me entregó el cuchillo para que lo asesinara. Luego lo denunciaría por homicidio y me mandarían ejecutar. Así él recogería los beneficios. El viejo, con la mano en la herida, maldijo furioso. Yo ya había escrito. Pedí a los criados de la mansión Yue que fueran al templo. Los detuvieron a su hijo. Y lo trajeron para enfrentarlo cara a cara. Al oír eso, el mayordomo escupió un hilo de sangre. Y cayó al suelo. Se quedó sin aliento, con rencor. Justo en ese momento, Axian entró corriendo. Al ver la cocina con claridad, gritó y casi se desmaya. Con voz temblorosa dijo: fui a la habitación del mayordomo, no lo encontré. Pero la colcha de su cama estaba abultada. La levanté y miré. Debajo había escrituras de tierras ya embaladas, monedas de oro y billetes de plata. Quería avisarle al Saoye de inmediato. Por eso vine aquí. Yo miré a Guye. Tenía el rostro grave. Lo observaba al cadáver del mayordomo Li, con expresión compleja. Tras un rato, rompió el silencio. Linder, ¿es tu hijo? Pero el mayordomo ya no pudo responder. Tras la muerte del mayordomo, la enorme mansión Ji quedó convertida en una casa vacía y silenciosa. Axian, tras el susto, quedó aturdida y sin rumbo. Ziyin la convenció de volver a su cuarto a descansar. La mansión entera ahora solo tenía a los tres de siempre. Al volver a la alcoba nupcial, las sedas rojas de celebración llenaban la habitación, pero ahora parecían tendidas sobre sangre. Hitinzi mostraba un cansancio profundo. Señaló el armario lacado junto a la pared, indicándole a Ziyin que cogiera medicinas. Los cajones estaban repletos de frascos y pócimas. Todas las etiquetas están llenas de letras extranjeras apretadas. Ziyin fija la vista en esas letras. Un frío apenas perceptible cruza su mirada. Como siempre, la atiende mientras toma la medicina. Sus movimientos son expertos y tranquilos. En el instante en que traga la medicina, la expresión de Hitinzi cambia. Empieza a desconfiar de Ziyin. Ella dice que aprendió algo de letras extranjeras con la señorita, que solo reconoce los caracteres /diagonal las letras, pero no entiende lo que significan. Hitinzi no lo comprende. ¿Cómo pudo Ziyin saber a primera vista que Linder era hijo del mayordomo? Ella responde con franqueza: los dos se parecen muchísimo. Uno con rostro envejecido, el otro en plena juventud. Él parece sumido en un recuerdo sellado. Su expresión cambia varias veces. Ziyin siente curiosidad. ¿Por qué, al mencionar a Linder, el mayordomo Li lo odia tanto? Él pone como excusa que es por perder dinero, pero no puede ocultar el pánico interior. Hitinzi no le permite marcharse. Ziyin aprovecha y propone contar una historia para tranquilizarlo. La historia empieza en una noche bochornosa. La señorita le pidió que la acompañara a salir. Era un gran árbol de furón detrás de la casa. Suelen sentarse en él a recitar poesía. La señorita le regaló su bolsita perfumada de furón. Ambas estaban animadas leyendo versos. De pronto, fuera del muro, aparecieron dos hombres. Eran precisamente un amo y su criado. Pensaron que no había nadie alrededor, y acabaron revolcándose entre los árboles. Linder le aconsejaba que se casara para ocultar la vergüenza. Si la descubrían mutilada, la matarían y volverían a casarse. Hitinzi suspiró. Linder era la que mejor lo entendía, que ella era la que más amaba. No pensaron en nada más. Huyeron aterrorizadas. La historia terminó. Hitinzi arrancó por completo su máscara de amabilidad. Admitió que aquella noche olió a furón, pero no vio a nadie. Por eso pidió casarse con Ziyin como continuación. Solo por si acaso. Reconoció que la muerte de Qian Nian fue por un veneno rápido. Murió sin sufrimiento. Ziyin lo desenmascaró, que él contrató a gente para tentar a Linder, enfermarla y empujarla al juego. Se cansó de ella, y temía que le arruinara la reputación. Por eso la mandó matar. Ella sonrió y dijo: parece que, para el Saoye, yo aún tengo peso, que aún significo algo. Me levanté y recogí la falda. Volví al espejo. Por última vez, puse fin a este teatro hecho trizas. Él vio el peine de Jade Lantian que tenía en la mano. En sus ojos había incredulidad y sorpresa. Lo que más ese peine de Jade Lantian ha pasado por generaciones. ¿Cómo podría destruirlo solo por complacer a ese viejo avaro? Eso de volver con un cuerpo ajeno, esos cuentos de fantasmas. Solo los que tienen algo que esconder lo creen sin dudar. Solo los que tienen algo que esconder lo creen sin dudar. Él decía que todos habían visto mal. Pensaban que la criada era miedosa, y que con asustarla bastaba para manipularla. Mandó a Axian a hacerse la fantasma. Pero no sabía que yo ya había reconocido ese olor a identidad. Entonces al fin lo notó. El tono con que lo llame Saoye. Frío, como si llamara a un muerto. La hora había pasado. Las velas se consumieron, y las cuentas de este mundo debían saldarse. Bebió el té que llevaba veneno. Esos medicamentos extranjeros ya no les sirven. La horquilla de oro que ocultaba veneno ahora pesa menos en la mano, pero cae con todo su peso sobre su vida. Cuando llegó su hora de morir, descubrió que no era tan afortunado. Lo miré caer en el silencio, como si fuera un montón de recuerdos quemados en ceniza. Decía que su padre, para cortarle deseos, lo había convertido en un inútil con sus propias manos. Hasta el final se preguntaba,
Cylinder lo odiaría. Pero olvidó preguntar a sus esposas muertas. De ahora en adelante, ya no tendrá que tomar medicinas. Y esa culpa debería irse con él bajo la tierra. Al amanecer, toqué la puerta de la mansión Yue que me tuvo prisionera media vida. Mayordomo le dijo que la señorita había vuelto. Pero él no lo sabía. La que ha vuelto ya no es esa señorita. Mi padre, codicioso, yace postrado en la cama. Solo con esos ojos turbios me maldice, llamándome monstruo. Yo le contesté, la hija tiene la misma terquedad que el padre. Las ofrendas de la mansión Yue deben ser continuadas por mí. Cuando vendió a su hija por 2 cajas de oro. ¿Quién iba a imaginar esto? En cuanto llegaron las dotes de la mansión He, él no pudo esperar y me encerró. La noche antes de casarme, fue mi mano la que le cortó manos y pies. Lo dejé aquí, en esta casa, a esperar la muerte. Zijin se vistió con mi traje de novia y caminó al abismo donde sabía que moriría. Ella me dijo que en casa cumpliera con mis deberes, pero me dejó la última oportunidad de vivir. Frente al altar de mi madre le dije, el camino de mi padre, ahora tendrá a un yerno al lado. Vendí las 2 propiedades de la familia He y Yue. No quiero conservar esta tierra podrida ni un instante. Ni un minuto más permaneceré aquí. Con mis pertenencias y mis criados fieles, decidí bajar por el río. Ocultaré mi nombre y empezaré de nuevo. Todos los crímenes y secretos quedarán encerrados en esta mansión profunda. Voy a buscar a mi Zijin, sea quien sea en que se haya convertido ahora. Cruzaré mares y montañas. Siempre encuentro el camino hacia la redención. El río de noche a veces guarda silencio. Otras veces se cuela el sonido de cítaras lejanas. Axian lleva días como muerta. Esos ojos huecos parten el alma. En este cuerpo habita el alma que menos puedo dejar ir. Fui a buscar a un curandero del río. Y todo depende de este objeto que guía. Era lo que más amaba en vida. Y su único faro para volver a casa. Cuando el aroma se expandió, vi sus dedos temblar apenas. En sus ojos apareció por fin vida. Era igualita a Zijin de antes. Me llamó, señorita. Esa sola palabra. La esperé durante 15 días exactos. Mi Zijin finalmente encontró el camino a casa entre la niebla. Le dije, maldita criada, por fin te decides a volver. Ella dijo que olía a mí. Era su única luz guía. Todo cambia en este mundo. Solo el río y la luna son eternos. Ahora, faltan 2 más, ella y yo. Un corazón puro en un jarrón de jade. Mi corazón nunca ha cambiado. Millas y montañas, al fin encuentran su plenitud.